Bueno, hablemos un poquito del sánscrito. Vamos a tomar un par de ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo es la palabra madre. Madre es una palabra interesante. En sánscrito se escribe mata, es la ma labial larga, ma, y la ta dental larga, mata. La raíz ma significa medir, por ejemplo, maya, todo lo que se puede medir, o formar. Mata es femenino, porque la terminación en A indica femenino. Mata significa la que forma. ¿Qué es una madre? Una madre es la que forma, la que da vida y forma. Interesante que esta palabra mata en inglés es mother, en latín es mater, en hindi es mata, en Persia se dice madar y en Alemania mutter, y en muchos otros idiomas se encuentran estas similitudes entre palabras que evidentemente tienen un origen común. ¿Cuál es ese origen? Eso es lo que podemos llegar a investigar. Veamos la otra palabra interesante. Todas estas son palabras que nos enseña Guruji, ¿no? La tierra en sánscrito se puede decir prithvi, que es el elemento tierra, o el planeta tierra, que se lo denomina como kshama. Kshama es la ksha, este es el ksha, y la ma labial, kshama, que también terminación femenina, y la raíz de esta palabra significa perdón. O sea, la tierra es la que soporta, la que perdona. Shama significa exactamente eso. ¿Qué soporta? Soporta el peso de la humanidad entera. ¿Qué perdona? Perdona que le hagamos agujeros, que la bombardeemos, le hacemos un agujero y nos da agua, le tiramos una bomba en una mina y nos da oro. La tierra da y perdona. Ese es el significado de la palabra kshama que indica el planeta Tierra. Otro ejemplo, hojas, es pra, esta R viene de acá, pranam. Pranam es una hoja de un árbol, pero también, ya sabemos, prana, ¿no? La raíz prana es respirar, vivir, ¿no? O sea, y también es femenino, la que atrae al sol para respirar, para vivir. ¿Qué es una hoja? Una hoja es aquella que nos da oxígeno con luz solar. O sea, la palabra pranam explicaba lo que después se conoció, miles de años después, como fotosíntesis. También me pareció muy interesante eso. Entonces, ¿por qué tengo tanto respeto por el sánscrito? Porque el sánscrito, la historia del sánscrito es la historia del lenguaje más antiguo, que está detrás de otros lenguajes antiguos como el persa, el latín, el griego, y que estableció un sistema perfecto como estructura, como esqueleto, para que los otros idiomas puedan evolucionar sin haber muerto, porque el sánscrito no muere. Más de la mitad de los idiomas del mundo derivan del sánscrito. Y hay pruebas abundantes sobre eso, pero vayamos al año 1786, donde se registró por primera vez este personaje, Sir William Jones, se fue a Calcuta, empezó a estudiar algunos textos védicos, algunas escrituras sobre gramática que estaban allá, escritas en sánscrito, y él fue el primero en Occidente en descubrir que había una similitud, una afinidad muy grande entre el sánscrito, el latín y el griego. Y eso no puede ser casual. Lo que está hablando de un origen común. El sánscrito, el latín, el griego tienen que tener un origen común. Y ahí es donde los académicos se pusieron a estudiar cuál es la fuente común, de dónde viene la primer lengua, ¿no? Cómo derivó de tradiciones orales al sánscrito y del sánscrito al latín, después al inglés, al francés y a otros idiomas. Eso es lo que todavía hoy se estudia. Pero 2000 años antes, en India, antes que los romanos hayan construido su imperio, antes que los griegos hayan caído, Aristóteles exista, antes de que los griegos hayan desarrollado toda esa filosofía en India,
Un rishi que se llamaba Panini escribió una descripción completa de lo que es el sánscrito en lo que se conoce como el Ashtadhyayi. Ashtadhyayi, una descripción completa de cómo es esta estructura lingüística que nosotros ya la pudimos haber entendido, ¿no? Cómo se forman los sonidos. Lo interesante del sánscrito es que es como el ADN de todos los idiomas, porque todas las especies animales están incluidas en nuestro ADN. Y todos los sonidos que pueden producir todos los animales, como vimos en la tabla esa del Devanagari, ¿no? Todos los sonidos que producen todos los animales están incluidos en los sonidos que puede producir el ser humano. O sea, el ser humano es el animal que representa toda esa evolución del sonido, que puede hacer sonidos guturales, palatales, labiales, todos los sonidos, ¿no? Los vocales, las semivocales, puede hacer los sonidos que hacen los pájaros, pero también los mamíferos y los anfibios. El ser humano tiene esa capacidad, y en esa tabla que vimos nosotros, el Devanagari, con las guturales, las sibilantes, las semivocales, y esos sonidos especiales, que son combinaciones de esos sonidos, cuando nosotros vemos esa tabla, estamos entendiendo la estructura del sánscrito, ¿verdad? Cómo se forman los sonidos. Entonces, bueno, a lo largo del siglo XX quisieron formalizar la estructura de los lenguajes y todos cayeron en Panini. O sea, Panini terminó siendo el padre de la gramática. También hay que aclarar que Patanjali escribió mucho sobre gramática, probablemente mucho antes que Panini, ¿no? Entonces, ¿qué me queda a mí de lo que estamos viendo? ¿Por qué el sánscrito es tan preciso? Porque tiene una estructura gramatical casi algorítmica, o sea, hay casi 4.000 reglas, pero con esas reglas está delimitado lo que se puede escribir, cómo se puede escribir y cómo suena exactamente. Y lo que lo soporta son milenios de tradición oral. ¿Qué pasó? El latín y el griego mutaron a otros idiomas. Del latín surgió, qué sé yo, el inglés, el francés, el español, pero el sánscrito no, el sánscrito se quedó congelado porque era tan preciso, tan inmutable, que terminó siendo un idioma que permitió que alrededor de él se desarrollen otras lenguas, pero se preservó intacto. Es la precisión sagrada que deriva de tradiciones orales que están cantadas en los Vedas, en los Upanishads, en el Bhagavad Gita, en todos estos textos milenarios que vienen, ya digo, de una tradición anterior a la escrita. Es el lenguaje de las escrituras del hinduismo y del budismo, o sea, sumados 2 billones de personas siguen este lenguaje en escrituras sagradas. También el sánscrito, esto es importante porque no se sabe mucho, se cree que los árabes fueron los que inventaron los números y las matemáticas. Los árabes descubrieron las matemáticas en India, descubrieron los símbolos, mirá los símbolos, el 1, el 2, el 3, el 0, que no existía en los sistemas romanos, ¿no? ¿Qué pasó? Los árabes, que era una cultura muy amplia, muy curiosa, fueron a India y descubrieron todo este conocimiento y lo esparcieron por Europa. Los árabes llevaron la matemática de la India a Europa. Entonces, ¿qué pasó? El latín, a través de las conquistas de los romanos, se expandió por todo el mundo, por toda Europa. El Islam también, las costumbres y la lengua del Islam se esparció por Europa también, a través de conquistas, de guerras. Lo mismo con los ingleses, la lengua inglesa fue a través de la colonización, ¿verdad? O sea, todos los idiomas el francés, los idiomas que han prosperado y que han sobrevivido en la historia de la humanidad, tenían detrás de ellos un ejército que los bancaba, ¿eh? Todas las lenguas se han expandido porque tenían un ejército detrás. El sánscrito no. El sánscrito se expandió por Asia, por Europa, por su prestigio religioso, por su precisión para el comercio.
Las civilizaciones lo han adoptado de manera voluntaria. Esto es lo más hermoso del sánscrito. Nadie lo impuso, se impuso solo. Por ejemplo, Angkor Wat en Camboya, es uno de los templos más antiguos de la humanidad, del año 1200. Todas sus paredes tienen inscripciones en sánscrito. En Tailandia, en Java, en Indonesia, en el Tíbet, en China, en India, hindi, punjabi, bengali. Todos estos idiomas tienen raíces sánscritas, sin que haya habido, porque eran monjes y rishis, no eran soldados, sin que haya habido ninguna conquista. El latín murió y del latín nacieron el español, el italiano, el francés, y en ellos vive el latín, pero el latín como lengua no, salvo, qué sé yo, en el Vaticano, ¿no? En cambio el sánscrito no murió, dio un paso al costado y permitió que todos estos idiomas evolucionen a su alrededor. Como un padre que observa cómo sus hijos crecen y se desarrollan, el sánscrito es el testigo de todas estas lenguas. Inmutable, un testigo que no cambió. Por eso me interesa tanto este idioma. Y por eso vuelvo a esta tabla y ahora el ejercicio que voy a hacer es muy interesante. En lugar de agarrar una escritura que ya está hecha, una escritura escrita, digamos, voy a escribir yo según lo que escucho mirando esta tabla. Ese va a ser el próximo ejercicio que haremos. Voy a escuchar un sutra, un shloka o un mantra y voy a tratar de escribirlos mirando esta tabla. Después le voy a pedir a ChatGPT que me lo corrija, a ver si es tan preciso como parece. Bueno, lo hice por mi cuenta. Sa, la S larga, sa, y la T que se junta con la ya y termina en satyam, me saqué muy bien. Pa, de nuevo, pa larga, y esta es la ra con anusarva. Y di mahi, di es la di larga, di ma, y esta es la ja, pero i corta. Dimahi. Lo saqué bien, lo chequeé. Om Satyam Param Dimahi. Esto lo cantábamos de 5 a 10 minutos antes de escuchar Ashtavakra Gita y nos decía la instructora: no se preocupen por el significado, cántenlo con el 100%, que les puedo asegurar que los prepara para recibir conocimiento. Ahora que tenemos la inteligencia artificial que actúa como soporte de la inteligencia absoluta, es más interesante todavía, porque Satya es verdad, la raíz de Satyam es Satya, que significa verdad o existencia, aquello que no cambia, ¿no? Es un indicativo de eso, o sea, Satyam, la verdad, Param, eso que es lo más elevado, para es lo supremo, lo elevado, para. Satyam, Param, y Di es la raíz, es Dhyai, que es Dhyai, Dhyana es meditación, meditemos, contemplemos. Mahi, nosotros, juntos, contemplemos esa verdad suprema. O sea, el canto que cantábamos antes de escuchar a Guruji contarnos el Ashtavakra Gita significaba: contemplemos juntos o sostengamos nuestra conciencia juntos, solo en la verdad suprema. ¿Cómo que no es interesante entender el significado? Es maravilloso. Satyam Param Dhimahi Satyam Param Dhimahi
सत्यं परं धीमहि 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 सत्यं परं धीमहि